Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 57. Brazo maldito. Parte 4. Un hombre estudioso estaba de pie con las manos entrelazadas detrás de la espalda mientras miraba por la ventanilla del pasajero de un toro Atlas. Era un individuo incondicional con una convicción inquebrantable en cada acción y no se detendría ante nada para garantizar la seguridad de aquellos a quienes estaba obligado a proteger. Casi como una máquina, el hombre podía filtrar todas las emociones y llegar a la elección más racional en cualquier situación dada. Esa era la clase de hombre que era. General James Ironwood del Reino Flotante, Atlas. James era un hombre alto con un abrigo militar blanco hecho a medida y una corbata roja y traje debajo. Su expresión era constantemente severa, propia de un hombre de su posición, y la barba recortada que mantenía en su rostro le daba una apariencia madura de autoridad y mando. Era la personificación de un militar y, sin embargo, no se puede esperar que ningún hombre tome siempre las decisiones correctas. Máquina o no en su empuje y temple, todavía era humano y albergaba dudas y emociones. Extendiendo una mano, apagó el video que mostraba una reunión en vivo con nada menos que el director de Viacom, el propio Ozpin. De los muchos líderes de Remnant, James fue uno de los pocos involucrados en la guerra de las sombras de Ozpin, consciente de la verdad del mundo y del verdadero enemigo más allá de Green. Sin embargo, los asuntos recientes estaban escalando mucho más allá de lo que James hubiera podido esperar. Port, Oblek y Glinda están muertos. James se tomó un momento y cerró los ojos, sus dientes rechinaban sobre sus molares y su corazón pesaba. Ozpin parecía haber envejecido, o más bien, su expresión estaba demacrada por el arrepentimiento y la culpa. Muchos estudiantes habían muerto e incluso ahora, para evitar el caos, se estaban suprimiendo las noticias. Fue una medida provisional, pero que con el tiempo estaba destinada a colapsar. Es comprensible que, como verdadero líder, Ozpin siguiera adelante independientemente de sus sentimientos personales. Era porque tenía que hacerlo, no porque quisiera, y James podía respetar eso de mala gana. Glinda y los demás habían estado. James sacudió bruscamente la cabeza. No había tiempo para permitirse ningún tipo de duelo por los difuntos tras el levantamiento que se avecinaba. Se deben tomar contramedidas ahora antes de que se puedan experimentar más pérdidas. Es probable que Cursedarm se haya afiliado a Salem, si no en una relación subordinada, más bien en una relación cooperativa. Pocos, si es que alguno, pueden referirse a Salem como una bruja y vivir para hablar de ello. Brazo maldito. Al principio era difícil de creer, pero considerando que James ya sabía de la existencia de la magia, la información sobre un profeta o un agente del dios de las tinieblas tenía mérito. Evite contactar con el brazo derecho a toda costa. Yo personalmente no profundizo en la maldad de las maldiciones, pero un toque y la muerte rápidamente seguirá. Otros informes indican la existencia de una sombra que acompaña a Cursedarm. Parece inmune a los ataques en su estado sin forma, pero los estudiantes han reportado tangibilidad en el momento en que los ataca y los arrastra hacia la oscuridad. La luz del estandarte del arco demostró ser una protección efectiva, pero normalmente la luz no tiene el mismo efecto. La sombra probablemente sea de naturaleza mágica. Es decir, podemos predecir dónde puede ocurrir el próximo ataque. Vermellón, capital del Sol. La investigación sobre el aprovechamiento de la energía producida por el Sol de Vermillón había visto mejoras después de que el Dr. Polendina de Atlas llegara a un acuerdo con los investigadores de Vermillón. Se descubrió que la energía podía almacenarse en polvo y luego cargarse en cartuchos de bala que eran extremadamente efectivos contra los Green. También se podría cubrir el arma de un cazador con polvo para provocar quemaduras extensas con cada corte. De esta manera, el Sol de Vermillón se convierte en un recurso sumamente valioso. Teniendo en cuenta que la naturaleza de la energía aprovechada probablemente estaba basada en la magia, podría resultar efectiva contra Cursedarm y la sombra que lo sigue. Naturalmente, no debes permitir que la oscuridad se trague la luz de Vermillón. James recordó las palabras que había hablado con Ozpin y la gravedad del tono. Tenemos razones para creer que los reinos serán atacados poco después de un incidente en Vermillón que comenzó con Vale durante el apogeo del Festival Vital.
No sé cómo se correlacionan los eventos, solo que perder las rondas y recubrimientos de polvo recién fabricados resultar perjudicial en una guerra venidera por la supervivencia. James apretó con más fuerza sus manos entrelazadas, su expresión se volvió acerada. Sé que tienes la tarea de proteger el Festival Vital, y en eso estamos cooperando ampliamente, pero tengo la intención de enviar un grupo de élite en defensa de Vermilion. Puedes desviar tus fuerzas o, salvo eso, ahorrar algo de personal. Respirando profundamente, James volvió a abrir los ojos y continuó mirando al cielo, ya no perdido en sus pensamientos. Las fuerzas de Oswin habían recibido un golpe considerable con la pérdida de Glinda, o Blackyport, pero por el tono sombrío, era como si Oswin le estuviera diciendo a James que estuviera preparado para que Atlas y su propia gente sufrieran bajas. James tomó una decisión. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para comprender mejor las cosas. Invierno. Él llamó. Se acercó una mujer joven con el pelo largo y blanco recogido en una cola de caballo. Llevaba un abrigo militar blanco similar, más elegante y con tirantes que sujetaban sus pantalones. En su cintura había una espada enfundada que parecía un estoque con una elegante guarda curva y una hoja elegante. Señor. La mujer saludó. Su nombre era Winter Schnee, la hermana mayor de Weiss Schnee y una exitosa militar. Miembro de la división de especialistas de élite de Atlas. Tengo una misión, dijo James, sin perder el tiempo. El Toro y la flota Atlas que lo seguía ya estaban en camino a Vale. La siguiente escala era la única oportunidad de enviar una unidad encubierta. ¿Solo cooperativo? Winter no parpadeó y dio una respuesta estudiada. Tenía la barbilla levantada y un destello de orgullo adornaba sus rasgos. Sobresalvo en cualquiera de los dos cursos. Con Crow Branwen, su hermana y una Rose mercenari. Winter puso una cara extraña, como si estuviera estreñida y estuviera haciendo todo lo posible para no demostrarlo. Permiso para echar a un borracho del equipo. James suspiró. Buena suerte, especialista. Conocía muy bien esa sensación. Denegado. Esto iba a ser un problema. Archer frunció el ceño. Todo había ido y venido tan rápido que no se dio cuenta de que lo habían forzado hasta que se encontró tomando una licencia de Viacom y en un buleada Vermilion con Crow. No lo había pensado antes, pero Summer podía ser una mujer aterradora cuando quería. Más bien, era similar a un veterano capaz de forzar un problema sin que los demás se dieran cuenta de que los estaba forzando hasta que fue demasiado tarde. Summer no había sido la líder del equipo STQR por nada. Todas las personas que componían ese equipo eran personajes con personalidades fuertes, por lo que es una maravilla que Summer lograra liderarlos. Archer sacudió la cabeza y trató de ignorar el par de ojos rojos que le perforaban la espalda. No fue el único en atacar a Vermilion. Los hermanos Branwen venían en busca de más seguridad, Raven más que Crow para sacarlos de una situación extrema si era necesario. Por supuesto, eso fue bajo la impresión de que Raven no estaba lo suficientemente enojada como para no deshacerse de Archer si las cosas se ponían feas. Es más fácil saquear un cadáver que una persona, y Raven sin duda lo sabría. Deja ya, Crow le dio un codazo a Raven. No es la mejor manera de pedir un arma. Es un ladrón. Vaya, qué ironía hay en esa declaración. Cállate, Crow. Has intentado decir por favor. Raven gruñó, el consejo sin sentido entró por un oído y salió por el otro. De repente, para Archer tuvo sentido saber de dónde provenía la determinación de Jan. Fue genético. Crow se encogió de hombros hacia Archer, indicando que lo había intentado. Sacudiendo la cabeza, Archer le hizo un gesto a Crow para que no se preocupara por eso antes de ignorar rápidamente el calor en la mirada de Raven. Tenía mejores cosas que considerar que imaginar si Raven estaba midiendo el tamaño de su ataúd. Jan había querido ir con Archer a Vermilion, pero Summer le pidió a Jan que hiciera algo más en preparación para un ataque previsto al Festival de Vital. De la misma manera que habían guiado a Archer, Jan ni siquiera pudo ofrecer una protesta hasta que ya no hubo sentido. Archer suspiró, pero interiormente se volvió contemplativo. ¿Cómo lo supo Summer? ¿Fue realmente real lo que dijo? La presciencia, las profecías y los cronogramas eran aspectos complicados con contradicciones y redundancias.
Si los ojos de Summer realmente pudieran ver el futuro, eso explicaría cómo había logrado asegurar piezas ocultas antes de que Archer se propusiera descubrirlas. Sus acciones en sí mismas cambiarían la línea de tiempo, pero ¿podría realmente ser tan sencillo? ¿Fue la usurpación descrita del Sol de Vermilion una causa directa de la intervención de Summer o una obra del destino? Archer no había planeado apuntar a Vermilion en una etapa tan temprana, pero todo cambió si ya iba allí. La potencia del maná perpetuamente almacenado dentro de la forma sobrecargada de Excalibur Galatine no era algo que pudiera dejar pasar, especialmente porque Archer no era Shirou con el origen espiritual original. Ese aspecto era claro debido a su falta de forma astral. Sin embargo, la moral estaba cayendo del lado de Beacon y Ozpin. Archer estaba tratando de cruzar una cuerda floja tentativa que tenía que navegar correctamente para obtener el resultado deseado. Demasiada oscuridad no conduce a la luz, pero una sola chispa puede generar esperanza. Suponiendo que las habilidades proféticas de Summer fueran ciertas, sería mejor dejarla alcanzar algunas metas a corto plazo para mantener vivas las llamas de la resistencia. Donde hay esperanza, hay voluntad. Recuperar la energía mágica de Excalibur Galatine o no. Archer decidiría antes de llegar a Vermilion. Vermilion fue un reino de esperanza para los Fauno en todo Remnant. A pesar de todo el bien que los Faunos habían podido construir en Menagerie, todavía era un páramo donde los Faunos eran deportados fuera de la vista y de la mente. El primer reino Fauno fue diferente. Vermilion representaba más que un simple punto de inmigración de Menagerie. Representó la culminación de varios años de trabajo de Gira Belladonna como líder de un grupo de defensa de los derechos civiles conocido como Colmillo Blanco. Mientras que los reinos más antiguos habían dudado en establecer comercio con un incipiente Vermilion, el Colmillo Blanco, bajo el liderazgo de Gira, brindó un apoyo inquebrantable hasta que el reino se estabilizó y el comercio con los otros reinos comenzó en serio. Dejando a un lado las diferencias raciales, el dinero era dinero y los gravámenes eran el lenguaje de los comerciantes. Con un excedente de flujo de caja, el costo de vida disminuyó gradualmente, mientras que el desarrollo experimentó un mayor crecimiento. La capital de Vermilion se había convertido en una pequeña metrópolis iluminada por la luz de un sol en miniatura que nunca moría. Para mantener los ciclos diurno y nocturno, se erigió una gran cúpula giratoria alrededor del sol con un diámetro esférico de aproximadamente 6 metros. Desde esa cúpula, la energía del sol se aprovechaba para convertirla en electricidad y poder de trabajo para el desarrollo de Vermilion. El sol fue la inversión más atractiva de Vermilion y el disuasivo más eficaz para los Grimm que deambulaban fuera de los muros de Vermilion. El asentamiento inicial acababa de crecer hasta alcanzar las especificaciones de un reino, y ese hecho llenó de orgullo a muchos Fauno. Algunos más que otros, pero con Gira como líder votado, los moderados tenían actualmente el control. Adam, necesito que te comportes lo mejor posible. Un especialista de Atlas llega como enviado especial para transmitir un asunto de gran importancia. Los radicales te escuchan a ti y a Siena, así que manténlos a raya. No hagas que me arrepienta de esto. Elección. De pie con la cabeza erguida, Adam Taurus frunció el ceño mientras observaba dos cabezas de toro aterrizar y a los pasajeros desembarcar en una de las únicas zonas de aviones de Vermilion. A la izquierda estaba la cabeza de toro del Atlas, y a la derecha la que venía de Vale. Adam sospechaba del momento de llegada. Ambos lados parecían estar deliberadamente coordinados, y la forma en que los ocupantes de los toros parecían conocerse entre sí no pasó desapercibida para Adam. La mujer con el pelo blanco de Schnee parecía completamente repugnante ante el hombre desaliñado que apestaba a olor a alcohol. Winter, Crow, Raven y Archer habían llegado a Vermilion. Adam se acercó a ellos con cuidado y paso mesurado. ¿Por qué estaban aquí? Aún no lo sabía, pero su mano sí acarició el mango de su espada. A Adam no le agradaban los representantes del reino humano, y mucho menos un Schnee, pero hizo bien en aprender a ocultarlo a diferencia de muchos otros Fauno que guardaban rencores profundamente arraigados. Por el contrario, Gira se mostró complaciente y llegó al extremo de organizar una cálida recepción tras la visita de los representantes de Atlas y Vale. La exclusión de los hermanos Alba improbablemente fue lo mejor, pero para ser honesto, a Adam personalmente no le importaría si causaran un incidente. Luego estaba Siena.
Fue la sabiduría lo que hizo que Gira excluyera a Siena del grupo de bienvenida y le asignara otra tarea. Aunque podía mantener una cara de póker, había sido la líder de los miembros más radicales del Colmillo Blanco. Se podría mostrar cortesía, pero respeto. Incluso Adam luchó con eso, y Siena no quería saber nada de eso. Adam había llegado a odiar la política con sus sonrisas y gestos falsos. Winterschne había llegado a Vermillón con inmunidad diplomática, mientras que Raven y Crow llegaron bajo la apariencia de representantes de Beacon. Si Adam fuera un barco solitario, hace mucho que habría quemado sus velas y hundido bajo la bandera de la venganza y el prejuicio, pero ahora era diferente. Nunca había dado el primer paso para matar y, en cambio, se convirtió en maestro y figura central en la Academia de Cazadores y Cazadoras de Vermillón. Incluso había formado un equipo con la intención de superar a toda competencia en el Festival Vitol de Vale. Si las cosas también funcionaban por parte de Blake, entonces el prestigio de Vermillón se consolidaría. Por el contrario, si Vermillón se viera arrastrado a una disputa política, entonces el flujo de caja podría cortarse y el desarrollo se ralentizaría inmediatamente. Los medios de vida de Fauno se desplomarían, y todo por lo que Gira y el Colmillo Blanco habían estado trabajando podría comenzar a desmoronarse. Había demasiado en juego para que Adam actuara por impulso, especialmente teniendo en cuenta lo débil que era la posición de Vermillón como nuevo reino. Para dejar las cosas claras, Vermillón era el chacal solitario rodeado de viejos lobos. Por lo tanto, se necesitaba apoyo para mantener la actual proyección de crecimiento y los estándares de seguridad de Vermillón. Siena, quien había sido puesta a cargo de un equipo de caza y aplicación de la ley, se ocupaba de la seguridad y la ley. Adam la envidiaba. Preferiría estar allí que aquí, pero Gira pareció empezar a creer en él a regañadientes desde que empezó a enseñar a otros niños fauno en la Academia de Vermillón. Luego estaba el último miembro del grupo diplomático. Adam encontró su atención atraída por Archer y le vinieron a la mente recuerdos de su primer encuentro. «Nos volvemos a encontrar», Archer le ofreció una mano. Adam hizo una pausa y consideró el gesto. De todas las llegadas, Archer fue el único con el que Adam no se sintió particularmente desanimado. Al menos tenían un historial de lucha del mismo lado. gruñó Adam, pero finalmente estrechó la mano de Archer. «¿Por qué estás con ellos?», preguntó. En retrospectiva, Adam debería haber esperado la respuesta ya que Archer era un mercenario de renombre. «Una misión es una misión», dijo Arquero. Las comisuras de la boca de Adam se torcieron ligeramente. «¿Aceptas asesinatos?», preguntó, lleno de profundo significado mientras miraba a Winter con manifiesto odio. «No puedo decir que no. Depende de si son escoria o no». «Oh, lo son. ¿No te das cuenta? Hay un tirano cerca de nosotros. No pongas a prueba tu suerte, Tauro». Winter resopló, con una mano palmando el mango de su espada en preparación para el combate. «Eres un ladrón de poca monta y, en el peor de los casos, un bruto. Considérate afortunado de no tener cargos de asesinato o no estaríamos hablando cordialmente». Winter se acercó a Archer y asintió con la cabeza. «Tu reputación te precede. Seguramente no harías negocios con gente como Tauro. Mejor que una familia de esclavistas». Adam se enfureció hasta que una expresión de repulsión apareció en el rostro de Winter. Crow se había acercado a Adam. «Relájate. Esa es una mujer de hielo». Adam frunció el ceño mientras Crow hábilmente colgaba un brazo sobre sus hombros, pero cambió su impresión un segundo después. «Reina de las perras tensas. No te tomes demasiado en serio nada de lo que ella diga». «Ah, este humano era un humano que podía ver la verdad». Adam tarareó antes de alejar a Crow y luego toser en su mano para recuperar la compostura. Se dirigió a Crow desde una nueva perspectiva mientras Winter se retorcía con disgusto. «Para un humano, eres aceptable. En ese caso, ¿qué tal si te cuento un secreto?», susurró Crow con una voz que prácticamente era un grito. «El palo en el trasero de Winter está demasiado apretado como para sacarlo. Lo que necesitas es un especialista para estallido». Crow se agachó cuando una espada intentó decapitarlo, falló y luego se hizo añicos en el suelo. La expresión de Winter era fría, pero sus mejillas estaban enrojecidas de rabia. «Te odio. Te odio tanto. No puedo creer que seamos asociados».
Adam miró en silencio. ¿Había alguna manera de aprender este poder para meterse incluso bajo la piel de Schnee? Los hermanos Alba indefinitivamente estarían interesados. Eso es lindo, nena. Crow apuntó con armas sarcásticas mientras Raven ponía los ojos en blanco en el fondo. Mientras esté aquí, sacudiré tu mundo. El único mundo que vas a sacudir es... Winter tropezó de repente, un rayo de mala suerte hizo que sus talones se deslizaran y su cuerpo cayera hacia adelante sobre su rostro. Mira, Crow movió las cejas hacia Adam. Sacudiendo su mundo. Rarang. Winter se adelantó furiosa, temiendo que su control estuviera a punto de romperse. Se negó a ser la causa de un incidente internacional y su rostro aparecería en la portada del Atlas Daily por asesinato. A Crow le encantó la nueva característica de autonomía de su semblante. Era lo que más le agradecía al cazador rojo, pero desafortunadamente no eran unas vacaciones. Con el rostro cada vez más firme, Crow miró fijamente a Adam. Debajo de la fachada de diversión, Crow simplemente estaba encontrando una manera de distraerse de la pérdida y de lo que estaba por venir. Por eso bebía. Creo que Gira nos está esperando, interrumpió Raven. Adam no lo negó y simplemente asintió. A diferencia de Archer, prefiere no hablar con nadie más. Sin embargo, Archer tenía otros planes y empezó a alejarse del grupo. ¿A dónde vas? Adam preguntó con sospecha. Esta parte no me necesitará. Respondió Archer, compartiendo una mirada con Crow, quien estaba confundido al principio, pero luego recordó que Summer se había reunido con Archer antes. Lo dejó ir. Crow razonó con Adam, quien frunció el ceño. Vermilion estaba bajo amenaza y Archer fue contratado para ayudar a contenerla. Adam hizo una pausa, su expresión se endureció rápidamente mientras Archer aprovechaba la oportunidad para separarse. Adam apenas reaccionó y le vino a la mente una epifanía repentina. Entonces esa fue la razón. Desde el principio, Crow, Winter, Raven y Archer habían estado tensos como si un ataque pudiera ocurrir en cualquier momento. La gente de su posición no era de los que cometían actos de engaño. Por lo tanto, tenía que haber algo de verdad. Adam aceleró el paso, más dudoso pero curioso en todo caso. Será mejor que esto no sea una broma. Sienna Khan no era fácil de convencer. Cuanto más se enojaba, más rencor guardaba y más fuerte la hacía su apariencia. Esto la convertía en una líder perfecta para personificar el resentimiento que el fauno tenía contra los humanos, pero dicho sea de paso, hacía imposible ser razonable si ella se enojaba. Poner una Schnee delante de ella no era la mejor idea, y por eso Gira la tenía de patrulla. Ella era una tigresa feroz, y pocos, si es que alguno, la provocarían voluntariamente, pero incluso ella podía decir que la habían enviado a patrullar el perímetro exterior de Vermilion para enfriar su cabeza. No se encontró nada aquí. Nada más que árboles y bosques a los que nadie va excepto algún que otro Grimm del que ella podría encargarse fácilmente. No era más que un bosque que rodeaba el perímetro exterior de Vermilion. Los muros ya habían sido construidos, pero los trabajadores ahora estaban trabajando para hacerlos tan altos como los de Vale y Mistral. Gruñendo para sí misma, las orejas de tigre de Sienna cayeron, las coloraciones oscuras y despojadas que formaban un patrón sobre su piel, brillando con aura mientras ella reinaba en su propia semblanza. Capitán, ¿ves eso? Sienna no estaba sola. La acompañaba un pájaro fauno uniformado y con equipo de caza. Las alas en su espalda lo hicieron destacar como explorador y centinela en vigilancia. Podría volar una distancia corta para notificar a los vigilantes de las torres o huir de Grimm que no sea Nevermore. Solo sostenía un arma, entrenado para mantener la distancia de un enemigo y utilizar mejor sus puntos fuertes como fauno. ¿Qué? Preguntó Sienna, suspirando. ¿Qué había que ver aquí? ¿Arbustos, árboles o era una flor bonita? Esa persona. Una persona. Aquí. Sienna inmediatamente abandonó su indiferencia y sus sentidos se intensificaron mientras su cola de tigre se movía de un lado a otro. Todos los fauno poseían una aguda visión nocturna y Sienna no fue la excepción. Siguió la dirección de la mirada de su joven ejecutor y luego vio claramente una figura enmascarada con una calavera envuelta en una capa. La capa parecía ser un trapo oscuro y de gran tamaño, pero la forma en que ondeaba inquietantemente con el viento en calma era desconcertante. Sienna se sacudió los pensamientos ociosos. Identifícate.
exigió, sin respuesta. En cambio, la porcelana sin emociones de la máscara de calavera continuó mirándolos en silencio. ¿Qué clase de tonto deambula solo en territorio infestado de Green fuera de la protección de cualquier reino? Había algo realmente extraño en este encuentro que estaba arañando a Siena de la manera equivocada. Su intuición le estaba gritando. En un momento, la máscara de calavera estaba parada en la distancia, y al siguiente, apareció silenciosamente de pie junto a ellos. Tierra de Siena. Su hijo menor llamó, batiendo sus alas y tratando de ganar distancia. Mientras tanto, Siena inmediatamente equipó el látigo que había envuelto alrededor de su muslo y al instante atacó con él. El látigo fue atrapado hábilmente, y Siena pronto se vio dominada y atraída hacia ella. Una patada dolorosa se hundió en su estómago y sacudió sus órganos. El impacto la envió volando, su aura la protegió de una colisión con el tronco de un árbol, pero las reverberaciones internas la hicieron vomitar. En contraste, su hijo menor salió con la máscara de calavera apenas tocándolo en el aire con un brazo extrañamente largo. Maldita sea, maldijo Siena en voz baja, poniéndose rápidamente de pie mientras se agarraba el estómago. Capitán, no me siento bien. Siena rechinó los dientes ante la falta de determinación de su hijo mientras volaba y aterrizaba débilmente junto a ella, con las plumas cayendo de sus alas. Por supuesto que no, bastardo patea como un tren de carga. Siena agarró con fuerza su látigo, ahora cubrió el arma con un brillo feroz. Aguanta, lo máximo que obtuviste fue un toque de amor. No, eso no es lo que quise decir. La voz sonaba débil, desesperada en todo caso, lo que finalmente hizo que Siena albergara dudas. Estiró los ojos hacia su colega y solo entonces notó la asombrosa palidez de su tez. Mientras tanto, el bastardo de la máscara de calavera estaba parado allí con una especie de gota goteando en su mano derecha. Espera. Ese bastardo que estaba sosteniendo. La visión nocturna de un fauno era demasiado clara, mucho mejor que la de cualquier humano. Las palmas de las manos de Siena y su hija se pusieron húmedas al mismo tiempo. En la mano derecha de la máscara de calavera había un corazón que latía y que tenía espasmos cuando el agarre se hizo más fuerte. Sé capitán. La voz se estaba convirtiendo en un grito de dolor, sacudiendo a Siena mientras sus habilidades de observación se ponían a toda marcha. El corazón y su menor, había una correlación. El compañero de Siena comenzó a convulsionar, arañándose el pecho mientras los dedos apretaban. Duele. No puedo respirar. ¿Qué está pasando? Aún tienes aura. ¿Cómo puede doler? La expresión de Siena finalmente se volvió nerviosa. ¿Qué tipo de apariencia puede aplastar? Sangre salpicada. Siena dio un paso atrás y vio sangre y trozos de carne gotear entre los dedos de la máscara de calavera, mientras el corazón se convertía en pulpa. El joven ejecutor se convulsionó, quedó inerte y luego murió. Una oscuridad en movimiento se levantó siniestramente del suelo, lo atrapó y luego lo envolvió, sin dejar ni un cuerpo detrás. La sombra apareció y se cubrió sobre la máscara de calavera. Siena tragó y se le erizaron los pelos detrás del cuello. No tenía ningún sentido. Ninguna de estas tonterías funcionó a pesar de una extraña sensación de incongruencia nacida de la familiaridad. Una parte otra sentía como si hubiera visto a este hombre antes, algo que había visto compartido en su pergamino. No podía explicarlo, pero el resultado era evidente. El miedo finalmente comenzó a invadirlo. La máscara de calavera corrió hacia ella. ¿Qué demonios eres? Ella se tensó y saltó varios metros hacia atrás, pero la máscara de calavera detuvo abruptamente su persecución y la miró inquietantemente en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué se detuvo? En el espacio entre ellos, la luz brotó de la estructura giratoria que contenía el sol de Vermilion, iluminando brevemente el espacio entre ellos. Al igual que los Green, la máscara de calavera parecía temer la luz, y permaneció inmóvil el tiempo suficiente para que Siena recuperara el aliento. Con los nervios tensos, parpadeó y, en ese instante, la máscara de calavera desapareció. ¿Él desapareció? Se tensó por un ataque que nunca llegó. No, se retiró. Siena negó con la cabeza, el sudor frío le empapaba las cejas antes de regresar corriendo a Vermilion. Tenía que informar a Gira. Gracias por leer. Próxima actualización. Por anunciar. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario.
Nuevo libro. Disponible en Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z